We are concerned here with an act of humanity, with the maintaining of cultural values, and not least with a measure of considerable political importance. La Tierra, un planeta intrínsecamente peculiar, en un lugar privilegiado, dotado de vida simple y compleja, una aparente anomalía universal, un planeta lleno de preguntas y pocas respuestas, lleno de interpretaciones a lo largo de los siglos, donde fue considerado como el centro del todo. Por mucho tiempo se creyó que todo alrededor de nosotros nos pertenecía y que, sin nosotros, el universo dejaría de existir. Una anomalía que, a los ojos de la probabilidad, es prácticamente imposible que haya formado, pero en nosotros aquí. Realmente es tan raro encontrar parámetros similares como los nuestros, o, de cierta manera, iguales a los nuestros en todo el universo. Sí y no. Eso es lo que trataremos hoy. Pero antes de empezar con lo que nos compete, me gustaría compartirles de cómo llegué a esta idea. Recientemente me encontraba retomando la lectura que empecé hace un año y que dejé atrás. Retomé el libro del gran físico británico Stephen Hawking, El Gran Diseño, libro que me había llamado mucho la atención. Este, por supuesto, no es el primer encuentro que tuve con la física actual, porque hace 2 años me había embarcado a leer Una breve historia del tiempo, también de Hawking. Siempre que leía, me enganchaba profundamente a estos libros. El concepto que hoy voy a abordar es similar al que se concebía en mi mente cuando yo me dedicaba a leer. Es, en esencia, un punto de vista con el que todos estamos acostumbrados, una perspectiva que, además de considerar ciertos principios de la mecánica cuántica, es, relativamente hablando, intuitivo. Aunque recordemos que estamos hablando de la parte más contradictoria de la física, la más debatida inclusive por uno de los más grandes científicos de la historia, el tan famoso Albert Einstein. Él, al darse cuenta de lo que implicaba para la ciencia este nuevo paradigma, se alarmó y hasta fue en contra de esta nueva corriente cuántica. En este trabajo tocaremos brevemente ciertos conceptos físicos. Voy a intentar hacerlo lo más intuitivo posible. Sin embargo, más que ser un proyecto físico, le voy a dar una matiz de física a un proyecto reflexivo. Siendo esto así, empecemos desde el principio. Remontémonos a la antigua Grecia. El año es alrededor de 500 a.C. Tales de Mileto fue uno de los primeros filósofos en describir la Tierra y el universo. Él ideó un modelo donde la Tierra era un disco flotante y que no posee movimiento. Sus bordes estaban cubiertos de agua. Recordemos que, para Tales, el agua era la esencia de la vida y del universo. Sin embargo, sus ideas no vinieron solo de él, las ideas las sacó mientras hacía sus viajes alrededor de toda su vida. Su discípulo Anaximandro definiría la Tierra como una superficie plana y, por encima de esta se encuentran las estrellas, la luna y el sol respectivamente. El cielo sería esférico. El concepto de Anaxímenes tenía como base el apeirón, lo desconocido como principio y la explicación de la creación del universo. Este último existiendo y siendo sostenido por el aire, dentro de una esfera en la cual se encuentra todo adentro. No fue sino hasta Parménides que vemos una Tierra esférica. Anaxágoras llevando consigo una concepción más actual, la concepción del geocentrismo. Sus ideas serían llevadas por sus discípulos, Platón y Aristóteles, potencialmente los filósofos griegos más renombrados a lo largo de la historia, siendo este último maestro de Filolado de Tarento, el cual casi logra concebir una idea heliocéntrica. Aristarco, sin embargo, destaca entre ellos, un adelantado de su época. Él postuló que nosotros no éramos el centro ni tampoco lo era una bola de fuego, sino que el sol estaría en el centro
y los planetas orbitarían alrededor de este, la primera concepción real del heliocentrismo. Aristarco no solo afirmaba que la Tierra orbitaría el Sol, sino que también prueba que es esférica utilizando matemáticas. Trató de calcular la distancia del Sol, pero su conclusión fue incorrecta. Sin embargo, su análisis matemático era perfectamente válido. Falló en unos cálculos que lo llevaron a afirmar que esta estaba a 20 veces la distancia de la Tierra a la Luna, cuando en la vida real es 400 veces. Sin embargo, recordemos que estamos hablando de los años 200 a.C. Su concepto sería olvidado y reemplazado por el geocentrismo nuevamente con la llegada de la Iglesia Católica, la cual postula que la Tierra es plana y que esta es el centro del universo, porque así Dios lo creó. La idea del heliocentrismo volvería a 1763 años después de la muerte de Aristarco, gracias al matemático, astrónomo, físico, clérigo, católico, economista y mejor persona, Nicolás Copérnico, el cual empezaría concibiendo su idea alrededor de 1530. Vaya, qué montón de títulos. Perfeccionándola a lo largo de los años, alcanzando su compleción total en 1536. Sin embargo, esta no la publicaría hasta 1543, el mismo año de su muerte. La revolución copernicana sería una de las mayores revoluciones científicas de todos los tiempos. Su teoría heliocéntrica llevaría a Galileo a hacer sus trabajos, los cuales, en conjunto con los de Copérnico, inspirarían a Newton a crear sus teorías acerca del espacio, de la física actual, etc. Podríamos afirmar que el padre fundador de la física moderna fue Copérnico. Sin embargo, no hay que desprestigiar a Galileo por sus grandes aportes a la ciencia. No por nada le llaman el padre de la física moderna, ¿verdad? Aunque él creó su propio telescopio, él no fue el primero en crearlo. El creador del primer telescopio, o al menos de quien se tenga registro que fue primero en el momento de grabar este video, fue Hans Lippershey. Su contribución en la astronomía fue enorme. Además de descubrir nuevos planetas, descubrió estrellas lejanas, los cúmulos de estrellas y la naturaleza del universo, o al menos la fundamental. Modificó la idea de Copérnico, porque se dio cuenta de que no todo orbitaba alrededor del Sol. Al observar a Júpiter, lo consideró como su propio sistema solar. Hizo muchas cosas más. Se podría hacer perfectamente un video solamente hablando de lo que Galileo hizo. Los descubrimientos de Galileo llevarían a Newton a formar su teoría, la cual mantuvo para sí por mucho tiempo, pero demostró cierta con su conocimiento profundo de la matemática. Newton fue un grande, al igual que Galileo, en el sentido que una vez más modificó todo el paradigma científico. Él afirmaba que no solo el Sol atrae a los planetas con su fuerza gravitacional, sino que, a su vez, los planetas atraían al Sol con su fuerza gravitacional. En realidad, un objeto se atrae con el otro y viceversa, de manera simultánea. También demostró que todos los objetos caen a velocidad constante, a diferencia de Aristóteles, que decía que estos caían más o menos rápido dependiendo de su masa. Creó sus 3 leyes de la mecánica tradicional. Sin embargo, tuvo sus desaciertos, a medias, con la luz. Él decía que era corpuscular, y al afirmar esto no cuadraba con los experimentos. Más en específico, no pudo solucionar cómo funcionaban y qué eran los anillos de Newton. Se logró definir que la luz en realidad es una onda y que ésta no contiene materia, por ende no podría ser un corpúsculo. El experimento de Thomas Young terminó por demostrar cómo son ondas y cómo estas, al pasar por 2 rendijas por medio de interferencias destructivas y constructivas, tenían determinado patrón, resolviendo así las dudas que se tenían con los anillos de Newton. El concepto de la luz no sufriría un cambio tan drástico realmente hasta que Albert Einstein apareció con su teoría de la relatividad especial y general. No fue sino hasta que él demostró que en el efecto fotoeléctrico se explicaba solamente si consideramos la luz como un corpúsculo. Einstein vino como un Newton 2.0, retando la teoría del mismísimo Newton, lo cual lo llevó por ser bastante cuestionado inicialmente, pero pasó a la gloria no mucho después.
Él también definió más a fondo definición previa de fotón, la masa de la luz. Sin embargo, esta dualidad que tiene la luz, esa misma que descubrió Einstein, fue la misma que alternó y que en cierta manera incentivó la ola de la mecánica cuántica. Max Planck, a finales de 1900, postula la constante de Planck, la cual es utilizada para medir la energía del cuanto de luz, llevando así que la radiación no es ni emitida ni absorbida de manera constante, sino que en determinados momentos por determinadas cantidades. Para 1901 descubre la ley de Planck, la cual fue la primera ley cuántica que hay. Explica la emisión de energía de un cuerpo negro, siendo este último un cuerpo que absorbe por completo la luz y energía que incida sobre este. Verás, la relatividad general de Einstein propone que el espacio es curvo y es un complemento de la especial, la cual a su vez es una mejora frente al relativismo de Galileo. El espacio es curvo gracias a la gravedad que ejercen ciertos objetos sobre esta, y por ende, la luz también se ve afectada por esta curvatura. La velocidad de la luz es una constante, la denominamos como c, y es alrededor de 300.000 km sobre segundo en el vacío. Sin embargo, que la luz tenga esa dualidad fue uno de los factores que, en conjunto con las teorías de Planck, crearon la cuántica. De las mejores interpretaciones de cuántica que hay es la de Richard Feynman. Es la más intuitiva que tenemos a día de hoy, inclusive. A pesar de esto, el mismo Feynman escribió en una ocasión: creo que puedo afirmar con seguridad que nadie comprende la física cuántica. Su interpretación cuántica, para hacerla corta, consiste en que en el universo las partículas tienen una historia definida, la cual consiste en todas las historias posibles y estas tienen cierta probabilidad de ser indicadas dependiendo de lo que vaya a ocurrir. En otras palabras, es como si yo tomara una cereza y la lanzara de manera rectilínea a velocidad constante hacia un banana split. La trayectoria que esta tomaría en la mecánica tradicional es de una línea recta, ¿verdad? Pero en la mecánica cuántica, esta cereza habrá pasado por debajo de mis piernas, salido de mi casa, pasado por la tuya, caído sobre una taza de cereal y de repente estar en mi banana split. Y lo peor del asunto es que no podré determinar a ciencia cierta cómo fue su trayectoria. Por ende, tiene que ser todas a la vez, a no ser de que pueda determinar cuál fue. Ahora, traslademos esta peculiaridad a las partículas. Tú en realidad sí puedes medir la posición de la cereza y la velocidad que tiene esta, pero cuando hablamos de tamaños tan pequeños como electrones, es prácticamente imposible determinar ambas a la vez. De cierta manera, podríamos afirmar que la cuestión cuántica pasa de ser una cuestión netamente de precisión a una cuestión probabilística, porque no podemos determinar su dirección. Sin embargo, estas direcciones que pueden adquirir tienen una determinada probabilidad. Entonces, podemos considerar la cuántica como la probabilidad de la física. Al hablar de que no podemos determinar ni su posición ni su velocidad a la vez, estamos hablando del principio de incertidumbre de Heisenberg. No entraré en grandes detalles respecto a números ni a nada más, pero mientras mayor sea tu precisión en la velocidad, mayor será tu incertidumbre respecto a la posición que tenga esta partícula, y viceversa. Claro, puedes hallar la velocidad que tiene, pero no sabrás en qué lugar está. Habiendo hecho una brevísima historia de la física, podemos pasar a la segunda fase. Para tener un modelo como los que vimos, los científicos han estipulado que para que sea satisfactorio tiene que ser elegante, contener pocos elementos arbitrarios o ajustables, concordar con las observaciones existentes y proporcionar su respectiva explicación, y, finalmente, realizar predicciones detalladas sobre observaciones futuras que permitan refutar o falsar el modelo si no son confirmadas. Estas 4 reglas, parafraseadas de Stephen Hawking, son lo que determina no solo el método científico. Podemos trasladar estas ideas, estos conceptos a la realidad. Y claro, con realidad me refiero a la vida cotidiana.
Conceptos entrañables a los que estamos acostumbrados a diario, que si los vemos desde un punto de vista físico, cambian bastante y nos pueden dejar pensando un buen rato. Si se preguntan, ¿por qué en la historia no mencioné a Hawking o la teoría M? Es porque en el análisis en sí lo podemos ver. Cada persona crea su propio realismo dependiente del modelo. Recordemos que la teoría M en esencia es un recopilado de teorías para unificarlas, como si este fuera un repertorio de teorías. Todo esto ya que no existe una teoría unificada la cual cumpla con todos los detalles y no tenga que ser modificada tanto al punto de que llegue a ser arbitraria. Para la macroescala tenemos la relatividad y para la microescala la cuántica, estas dos siendo las más relevantes en el paradigma actual. Todas las teorías en este recopilado son realismos dependientes de los modelos. ¿Qué sucede si aplicamos este concepto en términos más simples? Si llegamos a esta convención, entonces tendríamos que tener unos pasos a seguir para que éstas sean válidas, si no, las personas podrían declararse como helicópteros de combates y ajustar la evidencia para que se vea adaptada como prueba. Sin embargo, cosmovisiones válidas podemos ver en toda la sociedad, desde el cristianismo hasta el solipsismo, pasando por el satanismo y el ateísmo cristiano. Todos estos realismos podríamos afirmar que para el ser humano pueden ser sustentables, ya que resuelven la visión de la vida y del universo en su propio realismo. Pero es aquí donde yo les pregunto, ¿las perspectivas que difieren entre sí es lo que nos ha llevado hasta donde estamos? Si no tuviéramos límites, ¿qué podría suceder? ¿Acaso estas ideas están muy desfasadas? Imaginemos un escenario hipotético en el cual tuviéramos plena libertad de idear nuestro propio realismo dependiente del modelo. ¿Qué podría suceder? Mientras unos llegan a múltiples convenciones, en realidad la mayoría llegan a convenciones generales, los otros se pondrían a concebir sus ideas, conceptos tan desfasados que tengan que escarbar hasta el fondo, que primero encuentran el petróleo de tu vecino que la respuesta a la vida. Sin embargo, llevan sus ideas al siguiente nivel y por ende tratan de venderla como la verdad única. Muchos no llegarán a nada, pero ¿y si se forma una convención la cual no sea satisfactoria en el sentido de que no es válida? Una convención llena de inventos, modificaciones para adaptarse a ciertos rasgos. No me refiero a los rasgos netamente físicos, recordemos que estamos adaptando el concepto de realismos dependientes de modelos físicos a la cotidianidad. En otras palabras, si tenemos en cuenta la física, pero no es como el objetivo central de esta. Quizá podría considerarse como una filosofía, pero el empirismo científico es lo principal. Puede ser explicado sin fórmulas, netamente con la experiencia. Estas afirmaciones de por sí serían una contradicción. Que no lo podamos percibir no implica que no esté ahí. Es como decir que, porque yo no puedo ver el diario de Juan Andrés de España sobre su nochero porque yo vivo en Francia, no exista su diario. Hay que considerar que estos modelos, si no se basan al menos en los experimentos que vemos a diario, no podrían ser jamás válidos. Sin embargo, ¿eso no es lo que podemos evidenciar día a día? Ideas que no tienen en cuenta ciertos resultados los cuales son completamente relevantes y que sin estos no podríamos afirmar prácticamente nada. No podría existir la humanidad sin estos, y por extensión, el universo en sí no podría existir. Se puede afirmar que la física no es estable en este sentido. Y eso es cierto. Siempre está cambiando. No tenemos solución a todos los problemas y, a pesar de que hemos llegado muy lejos en ciertos conceptos que parecen sacados de, literal, libros de ciencia ficción, no llegaremos a conocer absolutamente todos los escenarios. Es por eso que la teoría M es un compilado. Desde ese punto de vista podríamos decir que las otras podrían potencialmente ser viables, pero estas resultan ser rebuscadas. Sin embargo, podemos ver cómo de manera periódica se van aumentando la cantidad de personas que empiezan a creer en realismos que resultan ir en contra de la lógica y el determinismo científico. Ni siquiera se dignan a usar el método, pero aún así logran captar la atención de, si no miles, millones de personas. Sin irnos más lejos, veamos uno de los ejemplos más poderosos que podemos ver a día de hoy, la astrología, el estudio de los astros sobre nosotros. Se supone que,
por nacer en determinada fecha, se tienen dos calendarios que determinan cómo vamos a hacer. Está la fecha solar, que es la que siempre escuchamos, la de Libra, Escorpio, y la fecha lunar, que no se escucha tan a menudo, pero que sigue siendo relevante en este determinismo. De hecho, hace no mucho, José Luis Crespo, creador del canal de YouTube Quantum Fracture, hizo un video entero a este tema el 17 de diciembre, para ser exactos. No sé en qué momento estaré subiendo este video, pero yo empecé a desarrollarlo el 16 de diciembre. Y aquí estoy, grabando el 26 de diciembre, justo 1 o 2 días después de que Crespo haya hecho otro video también de este tema. Y aquí estoy, el 3 de enero, terminando de editarlo, cuando él ya subió la tercera parte de su trilogía. Así que, qué agradable sorpresa. No olviden de pasarse por su canal, claramente. Su divulgación frente a temas físicos es excelente. Para ir saliendo de preguntas como la inicial, tenemos que analizar el tipo de modelo que vamos a utilizar. ¿Acaso la Tierra es el único planeta con determinados parámetros? No, no lo es. Existen múltiples planetas que potencialmente podrían ser habitables a una distancia no muy lejana. Cumplen con muchos de los parámetros que se necesitan para ser un planeta habitable. Claro, no conocemos todos estos parámetros a cabalidad, pero a priori se podría afirmar que sí, existen. Pero entramos en otro dilema al analizar si estos contienen vida o, más específicamente para este video, si albergan vida inteligente como nosotros. Esa es la respuesta de no, pero no es un no rotundo, y el sí tampoco lo es. Si lo tomamos con otro modelo, como el modelo que afirma que el universo es infinito, la respuesta es bastante clara. Sí, sí existiría. De hecho, habrían infinitas tierras exactamente iguales. Por ende, habría infinita cantidad de tú y yos a lo largo del universo infinito. Al toparnos con conceptos de infinidad, ya sea como universo o como multiverso, la respuesta siempre será sí. Porque no importa qué tan raro sea encontrar determinada característica, si tenemos infinitos intentos para ver qué sucede, infinitas de esas características se encontrarán. Sin embargo, a pesar de ser infinito, ese infinito sería más pequeño que el infinito del universo. Un universo a este punto sería un conjunto de infinidades variables, existiendo simultáneamente. En términos probabilísticos, podríamos verlo como la ley de los grandes números, la cual dicta que mientras más se repita un experimento igual, la tendencia a que se produzca determinado evento es constante, así este sea extremadamente raro. En este caso, planetas como la Tierra. Para entenderlo desde un punto de vista más cotidiano, tomemos por ejemplo el 1% más rico de la población. Desde un punto de vista cercano significa que una de cada 100 personas está en el top 1%, pero somos 7.8 billones. Para dejarnos claros, un billón es un 1 seguido por 9 ceros. Implica que el 1% más rico está conformado por más o menos 78 millones de personas. Casi 2 Colombias juntas de solo el 1% más rico. Es una población considerable, que estadísticamente hablando puede no parecer demasiado grande, pero en retrospectiva es bastante considerable. Ahora bien, ¿acaso con todo esto podemos ver cómo fue que llegamos hasta aquí? Esta es la parte en la que se pone interesante todo lo que hemos hablado hasta ahora, porque en cierta manera sí, por supuesto que sí. Observemos nuestro alrededor. ¿Qué es lo que vemos? Gente mostrando sus realismos y como estos son la verdad, existe un séquito, por decirlo así, donde toman estas visiones, las cuales son incorrectas, y se extrapolan al resto de la sociedad, todo con el fin de que finalmente despertemos. Vemos gente diciendo que el 5G causa cáncer, cómo los dispositivos que usamos a diario nos afectan de manera negativa, y aunque ciertos puntos pueden ser nocivos, como las adicciones o los accidentes por andar desconcentrados, no existe una correlación directa entre las causas por radiación que estos generan con afectaciones contra la salud. Recordemos que todo en exceso es malo. Sin embargo, a diario nos topamos siempre y de manera natural con montones de radiaciones de radio o microondas, como la que generan nuestros dispositivos. Es más, recordemos que mientras mayor sea la frecuencia de estas ondas, más dañinas se vuelven. Esto es cierto. Sin embargo,
Si estas ondas fuesen de frecuencia mayor, como las de nuestros celulares o las de los radios, podríamos verlas como colores. Los colores, por supuesto, no nos generan daños como los rayos ionizantes, los cuales podemos ver como ultravioletas, rayos X y rayos gamma. Estos sí tienen la capacidad de modificar nuestras células y al hacerlo generar cáncer u otras alteraciones nocivas. Pero los rayos que vemos o rebotan o pasan derecho sin generar ningún problema. Después tenemos otros individuos que afirman que el virus que nos afecta hoy en día no existe, que todo es un invento por el gobierno. Por supuesto, esto al gobierno no le conviene para nada. Trae demasiadas afectaciones en contra de sus intereses. No tiene sentido que generen pánico o que paren la economía. ¿Y si los gobiernos crearon el virus? Mucho menos sentido tendrá esto, porque ahora muere gente por ello. Después tenemos gente extremista de ciertos movimientos como el feminista o el LGTB. Gente que, aunque no es mucha, cambia la percepción de su movimiento frente al resto de personas, las cuales tienden a pensar que todos son así. En fin, podemos seguir así indefinidamente. Y yo sé que surgirá la pregunta, ¿acaso no podemos decir lo mismo de la ciencia? ¿De poder decirlo? Claro que sí. De ahí estar correctos es otro tema completamente diferente. Si bien la ciencia se rige por determinadas convenciones, estas no son arbitrarias. Antes, por lo contrario, tienden a ser lo más objetivos posibles. No están sujetas a determinadas reglas que no hayan sido ya demostradas. Es verdad que se tratan de salvar algunas leyes, pero si estas se resultan completamente insalvables, entonces modifican sus paradigmas. Se suele usar la navaja de Occam, término usado en la economía para escoger la explicación que, en igualdad de condiciones, es la más sencilla. En pocas palabras, se escoge la explicación que genere mayor parsimonia en todo el paradigma, o, como en la teoría M, múltiples paradigmas. Si a alguien tenemos que culpar del porqué del vivir de hoy, es a nosotros mismos. Pero claro, este es mi realismo dependiente de mi modelo de pensar. Para mucha gente será la culpa de Bill Gates, o del gobierno chino, o, para otros, ni siquiera estamos en un estado de alerta. En cualquier caso, sea de manera positiva o negativa, esta es la realidad, independientemente del modelo o del realismo en el que creamos. Vivimos en una sociedad tan intrínsecamente compleja que hay una gran variedad de realismos, los cuales en ciertos puntos pueden ayudar, pero los pocos correctos que existen desde un punto de vista neutro son aquellos que nos pueden llevar a una mayor civilización. Son la solución determinante a nuestros problemas, ya sea para descubrir cómo todo funciona o, para efectos más prácticos, describir cómo podemos llevar a cabo una vida de la manera más templada. Ni muy meticulosamente compleja, ni muy simple. Un equilibrio que nos puede llevar a disfrutar de lo que podríamos llamar la magia de la vida. Descubrir que no todos los realismos son válidos y postular esto puede sonar escandaloso, pero debemos admitir que estos son un problema si se llevan a la población más susceptible a creer en ellas. Lo mejor que podríamos hacer en esta situación es tomar los mejores aspectos de cada realismo y, en cierta forma, entenderlos. A partir de esta tarea podremos determinar qué puntos de estos nos sirven para seguir creciendo y trascender. Todo en esta existencia podemos verlo como una oportunidad para enriquecernos. Y como dicen de manera coloquial, hasta el más tonto te puede sorprender enseñándote algo nuevo. Yo como lo vería es que, aunque te lo diga la persona que esté con un pensamiento erróneo, puedes tomar sus ideas y tomar lo mejor de ellas. Y como siempre, nos vemos en la próxima. Albert Einstein... Se supone que yo he leído física. Puede que yo no sea un físico, al menos no aún. Pero yo sé de física y no sé ni siquiera decir relatividad especial. Digo relatividad espacial. O sea... en fin, eso es lo que pasa cuando grabas a la 1:30 de la mañana.